Solo solucionamos esta ecuación racional eliminando los denominadores multiplicando cada fracción por el menor denominador común. Así que ahora, vamos a echar un vistazo a un método alternativo para resolver esto por un método llamado fracciones de construcción, y este método le recordará cómo agregamos y restará las expresiones racionales. Primero vamos a construir cada fracción para que tengan el mismo denominador o un denominador común. Entonces, vamos a simplificar los numeradores. Luego combinaremos los numeradores y después de que los denominadores son iguales, los numeradores deben ser iguales. Por lo tanto, estableceremos los numeradores iguales para cada uno, y resolver y luego verificaremos nuestras soluciones. El primer paso aquí es asegurarse de que todos los denominadores están en forma factorizada, x cuadrado, más 3x, menos 18 pueden ser factorados, pero factorado en los dos factores binomiales, factores de x cuadrados o x y x, y los factores de negativo 18 añadidos al positivo 3 son positivos 6 y negativos 3. Aviso, estos dos factores serían el menor denominador común. Entonces, ahora vamos a construir estas fracciones. Así que tienen el mismo denominador. Por lo tanto, con la primera fracción de la cantidad x menos 3 sobre la cantidad x más 6, aviso como el denominador falta un factor de x menos 3 así que multiplicaremos tanto el numerador como el denominador por x menos 3, que es lo mismo que multiplicar por 1, además, para la segunda fracción. Tenemos la cantidad de x menos 2 sobre la cantidad de x menos 3. Aviso como esta fracción falta el factor de x plus 6. Por lo tanto, multiplice esta fracción por x plus 6 sobre x plus 6. Y la fracción del derecho ya contiene nuestro denominador común. Así que lo dejaremos igual. Aviso ahora, todas las fracciones tienen el mismo denominador. Ahora, vamos a simplificar los numeradores, significa que encontraremos este producto y este producto. Entonces, para esta primera fracción, tenemos 4 productos en el numerador, 1, 2, 3, 4. Así tenemos x cuadrados menos 3x, menos 3x. Es menos 6x y luego negativo 3 veces negativo 3x así menos positivo 9. Así que tenemos más 9, más esta fracción tiene los mismos factores en el denominador. Y otra vez, tendremos 4 productos, 1, 2, 3, 4. Así x veces x está cuadrado. X veces 6x así menos 6x. Y negativo 2 veces x es negativo 2x, 6x más negativo 2x es positivo 4x y tenemos negativo 2 veces 6. Eso es negativo 12 o menos 12, igual a x cuadrado. En toda la cantidad de x plus 6 veces la cantidad de x menos 3 ahora más adelante, y agregaremos estas dos fracciones aquí porque tenemos un denominador común. Entonces, tendremos x cuadrado más x cuadrado, eso es 2x cuadrado, negativo 6 más 4x, eso es menos 2x, 9 más negativo 12 sería negativo 3 o menos 3, y todavía es igual a x cuadrado en toda la cantidad de x más 6 veces cantidad de x menos 3. Ahora, aquí desde que están iguales. Y los denominadores son los mismos, los numeradores deben igualarse. Entonces, ahora vamos a resolver la ecuación, 2x cuadrados, 2x, 3 igual a x cuadrados. Otra vez porque los denominadores ya son mismos. Si queremos ser iguales, luego los numeradores deben ser iguales. Así, solucionaremos la ecuación 2x cuadrados, menos 2x, menos 3 igual a x cuadrado. Vamos a seguir adelante y establecer esto igual a 0 y ver si podemos factorizarlo. Por lo tanto, restaremos x cuadrados en ambos lados. Aviso como tenemos 0 ahora mismo. Entonces, tenemos x cuadrados, menos 2x, menos 3. Parece como este factor. Los factores de x cuadrado son si x los factores de negativo 3 que añaden al negativo 2 son negativos 3 y positivos 1. Entonces, las soluciones a estos serán valores de x que harán que cada uno de estos factores sea igual a 0. Entonces,
x es igual a 3 o x es igual a -1. Ahora recuerde, al resolver una ecuación racional, es importante que comprobemos nuestras soluciones, y lo principal que estamos comprobando es que no tenemos división por 0. Ahora vuelva a esta ecuación original aquí. Aviso: si x es igual a 3, tenemos división por 0 en esta segunda fracción, que significa que x igual a 3 no puede ser una de nuestras soluciones. Aviso: cuando x es -1, ninguno de los denominadores sería 0. Por lo tanto, la única solución que tenemos es x igual a -1. Así, resolver esta ecuación como este es una alternativa a multiplicar cada fracción por la LCD para eliminar los denominadores del primer paso. Y si es cómodo agregar y restar expresiones racionales, puede preferir este método. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.